Para tener claridad vamos a ver 5 aspectos. El primero es el objetivo del plan de manejo ambiental, el esquema conceptual, los requisitos y en sí el plan de manejo de los impactos ambientales, el PMI, y por último vamos a ver el plan de monitoreo. Objetivos del plan de manejo ambiental. Según el artículo 1 del decreto 1220 del 2005, que reglamenta el EIA, el plan de manejo ambiental, como un conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que causan por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Esquema conceptual de la formulación del PMA. Para la formulación es necesario volver a utilizar toda la información recolectada, procesada o producida en los elementos anteriores de la EIA. Es decir, se requiere la información sobre el proyecto, en especial la de las ASPI, la información sobre el ambiente que puede ser afectado, en especial de las FARI, y la información sobre los impactos. Igualmente, en este proceso se produce información que se debe incorporar a los estudios técnicos y económicos del proyecto en su conjunto, tales como los costos, los programas de la ejecución del PMA, etc. Requisitos del plan de manejo ambiental. Se deberá tener en cuenta la viabilidad política, económica, social y ecológica. Cada uno de estos conceptos se van a explicar a continuación. La viabilidad política. En lo político, el PMA debe ser coherente en varios aspectos. Primero, la normatividad ambiental regional, nacional e internacional. Segundo, las políticas de la entidad propietaria de la obra. Y como tercero, condiciones políticas de la región. Esto debe estar claro y preciso a la hora de tener en cuenta la viabilidad política. Viabilidad económica. En el primer caso, el propietario del proyecto debe garantizar que existan los recursos económicos para la ejecución completa del PMA. En el segundo caso, los programas propuestos para la mitigación de los impactos de tipo social deben también ser viables. Viabilidad social. No es conveniente plantear medidas muy novedosas, con un gran alto grado de incertidumbre o que impliquen grandes cambios en las costumbres o en la vocación de la comunidad, como por ejemplo de pescadores a agricultores. Viabilidad ecológica. Es importante que en todo se evalúe el impacto ecológico que producirán para evitar que una solución se convierta en el futuro de un problema. El plan de manejo de los impactos ambientales, PMI. O sea, el conjunto de las medidas que buscan prevenir o minimizar las consecuencias desfavorables del proyecto, de tal modo que se conserven lo más fielmente posible. Medidas de mitigación. De acuerdo con el mismo decreto, son acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Medidas de corrección. En el mismo decreto mencionado, se dice que estas medidas son acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. Medidas de compensación. Son las obras o actividades dirigidas a recompensar a las comunidades, las regiones, localidades y el entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. Presentación del Plan de Manejo Ambiental PMA. Es importante no recargar mucho de información el documento donde se presenta el estudio de impacto ambiental EIA.
por lo que se recomienda presentar un volumen principal con lo sustancial o relevante y dejar como anexo la información complementaria o explicativa. Para el caso del PMA, se debe explicar este mismo concepto y por lo tanto se debe resumir la medida en fichas que contengan lo fundamental, de tal manera que permita su comprensión y el entendimiento de lo que se pretende con ella, y presentar como anexos las memorias de cálculo, planos detallados, etc. Plan de monitoreo. El monitoreo tiene unos objetivos. Primero, revisar las predicciones realizadas, determinar la efectividad del PMA, plan de manejo ambiental, identificar los impactos no previstos, proponer correctivos al PMA. Aspectos que debe contener el plan de monitoreo. El plan de monitoreo debe contener varios aspectos, como se ve en la imagen. En el esquema conceptual de monitoreo se puede ver la formulación del plan de monitoreo, la recogida y obtención de los datos, el procesamiento y el análisis de los resultados, y la formulación de recomendaciones y la comunicación de los resultados. Plan de seguimiento. El seguimiento se refiere al conjunto de acciones que posibilitan el manejo de la implementación de los programas y proyectos que hacen parte del plan de manejo ambiental. Los objetivos de esta evaluación son los siguientes. Primero, vigilar la ejecución de las actividades propuestas en el plan de manejo, en cuanto a su avance, oportunidad de ejecución, recursos invertidos, etc. Determinar el nivel de cumplimiento del PMA. Propiciar los correctivos necesarios. Y por último, verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos.